Mira, si alguien me hubiera dicho que ayudar con una mudanza cambiaría todo en mi vida, honestamente me habría reído. Pero así son las cosas, ¿no? Los momentos que menos esperas terminan siendo los que más recuerdas. Antes de continuar, solo quiero pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando aunque sea un poco, deja tu like y suscríbete. Me ayuda mucho a seguir trayéndote historias así. Y bueno, quédate porque esto apenas comienza. Y te prometo que lo que pasó ese día, nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. Mi nombre es Gael. Tengo 26 años y vivo en Austin, Texas, en un departamento que definitivamente ha visto mejores días. Las paredes son delgadas, la alfombra tiene manchas que prefiero no investigar y el aire acondicionado hace un ruido que suena como si estuviera muriendo lentamente. Pero hey, la renta es razonable y el lugar es mío. Eso cuenta para algo, ¿verdad? Trabajo como diseñador gráfico freelancer, lo que suena mucho más glamoroso de lo que realmente es. La mayoría de mis días transcurren frente a una computadora, tomando café instantáneo y tratando de convencer a clientes de que no, el logo no se verá mejor si le ponen Comic Sans. Es un trabajo honesto, paga las cuentas. Y después de 3 años en una relación que me dejó sintiéndome como un fantasma en mi propia vida, honestamente solo quería algo simple. Algo predecible. Era un sábado por la mañana, cerca de las 8, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Todavía estaba medio dormido, con ese tipo de sueño pesado que te deja la boca seca y los ojos hinchados. La luz del sol se filtraba por las cortinas baratas, y por un segundo consideré seriamente ignorar el teléfono y seguir durmiendo. Pero entonces vi el nombre en la pantalla. Damián. Damián ha sido mi mejor amigo desde la secundaria. El tipo de amigo que conoce todas tus historias vergonzosas y aún así decide quedarse a tu lado. Entonces, cuando vi su nombre, supe que probablemente era importante. Abrí el chat y leí su mensaje. «Carnal, necesito un favor gigante. ¿Estás libre hoy?» Le respondí con un simple, «Depende. ¿Qué tan gigante?» La respuesta llegó casi al instante. Mi tía Lorena se está mudando hoy, y yo tuve que volar a Guadalajara de emergencia. Mi abuela está en el hospital. Nada grave, pero sabes cómo es. ¿Podrías ayudarla? Te juro que te debo una enorme. Me froté los ojos, tratando de procesar la información. Lorena. El nombre me sonaba vagamente familiar. Había asistido a algunos asados familiares de Damián a lo largo de los años, pero honestamente no recordaba mucho de ella. Una mujer elegante, creo. Mayor que nosotros. Siempre educada, pero distante. ¿Tu tía necesita ayuda con una mudanza completa? Tecleé, todavía escéptico. Sí, hermano. Ya tiene la camioneta rentada y todo. Solo necesita brazos extra para cargar cajas y muebles. Por favor, Gael. No tengo a nadie más que pueda ir. Suspiré. Sabía que no podía negarme. Damián habría hecho lo mismo por mí sin pensarlo 2 veces. Además, mis planes para el día consistían en ver series y tal vez ordenar comida china. No exactamente una agenda apretada. Dale, mándame la dirección. Eres el mejor, carnal, en serio. Te mando todo por WhatsApp. 10 minutos después, estaba en la ducha tratando de despertarme completamente. El agua caliente ayudó un poco, pero seguía sintiéndome como si estuviera moviéndome en cámara lenta. Me vestí con lo primero que encontré. Unos jeans desgastados, una camiseta gris y mis tenis más cómodos. Si iba a estar cargando cajas todo el día, al menos iba a estar cómodo. Mientras manejaba hacia la dirección que Damián me había enviado, intenté recordar más sobre Lorena. Fragmentos de memoria aparecían aquí y allá. Una risa suave durante una cena navideña. Una conversación breve sobre libros en un cumpleaños. Pero nada concreto. Nada que me preparara para lo que estaba por venir. El departamento estaba en una zona más bonita de la ciudad. Uno de esos edificios de ladrillo rojo con enredaderas trepadoras y balcones de hierro forjado. Definitivamente más elegante que mi lugar. Estacioné mi Honda viejo al lado de una camioneta de mudanza y revisé el número del departamento en mi teléfono. 3B. Subí las escaleras, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Por qué estaba nervioso? Era solo una mudanza.
Un favor para un amigo. Nada del otro mundo. Toqué a la puerta. Durante unos segundos, no pasó nada. Escuché movimiento adentro, pasos acercándose, y luego la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Lorena no era para nada como la recordaba. O tal vez nunca realmente la había visto. No de esta manera. No con atención. Tenía 41 años, según sabía, pero había algo intemporal en ella. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Vestía unos jeans ajustados y una blusa blanca sencilla con las mangas arremangadas hasta los codos. Sin maquillaje, o al menos muy poco. Pero eran sus ojos los que me atraparon. Ojos cafés, profundos, con una tristeza escondida detrás de una sonrisa educada. «¿Gael?», preguntó, y su voz era más suave de lo que esperaba. Cálida. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo que mi propia voz sonaba rara. «Damián me pidió que viniera a ayudarte con la mudanza». Su sonrisa se amplió un poco, pero todavía había algo reservado en ella. «Ay, qué pena. En serio, no tenías que molestarte. Damián exagera siempre». «No es molestia», dije rápidamente, tratando de sonar casual. No tenía nada planeado hoy de todas formas. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarme entrar. «Bueno, pues bienvenido al caos». Y tenía razón. El departamento era hermoso, con techos altos y ventanas grandes, que dejaban entrar mucha luz natural, pero estaba completamente patas arriba. Cajas por todos lados, muebles cubiertos con sábanas, pilas de libros en el suelo. Era como si alguien hubiera agarrado toda una vida y la hubiera sacudido hasta dejarla desordenada. «Perdona el desastre», dijo Lorena cerrando la puerta detrás de mí. «Pensé que tendría más tiempo para organizar todo, pero ya sabes cómo son las mudanzas». «No te preocupes», respondí, mirando alrededor. «He visto peores». Eso la hizo reír, una risa breve pero genuina. «¿En serio? Porque esto se siente como una pesadilla». Había algo en la forma en que lo dijo, algo más profundo que solo el estrés de una mudanza. Pero no la conocía lo suficiente como para preguntar. Todavía no. «Bueno», dije, frotándome las manos. «¿Por dónde empezamos?» Lorena me miró por un momento, como si estuviera evaluándome. Luego asintió hacia una pila de cajas en la sala. «Podemos empezar con esas. Son libros, así que pesan bastante. Si puedes bajarlas a la camioneta, yo iré etiquetando las que faltan». «Perfecto». Me acerqué a la primera caja y la levanté. Tenía razón. Pesaba como si estuviera llena de piedras. Pero era manejable. Empecé a hacer viajes, bajando las escaleras, colocando las cajas cuidadosamente en la parte trasera de la camioneta y subiendo de nuevo. Después del tercer viaje, ya estaba sudando. Cuando regresé al departamento, Lorena estaba arrodillada frente a una caja abierta, sosteniendo algo en sus manos. Un libro, me di cuenta al acercarme. Viejo, con la portada desgastada. «¿Todo bien?», pregunté suavemente. Ella levantó la vista, y por un segundo vi algo vulnerable en su expresión. Pero desapareció rápidamente, reemplazado por esa sonrisa educada de antes. «Sí, solo recuerdos», dijo, colocando el libro de vuelta en la caja y cerrándola con cinta adhesiva. «¿Listo para la siguiente?». Asentí, pero algo en ese momento se quedó conmigo. La forma en que había sostenido ese libro. La forma en que su voz había temblado levemente al decir «recuerdos». Había una historia ahí. Yo no la conocía todavía, pero podía sentirla. Continuamos trabajando en silencio durante un rato. Yo cargaba cajas, ella organizaba y etiquetaba. Era un ritmo cómodo, eficiente. Pero también había algo más. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, sentía una pequeña chispa de algo que no podía identificar. Curiosidad, tal vez, o conexión. Después de una hora, Lorena sugirió que tomáramos un descanso. «Hay agua en la nevera», dijo, señalando hacia la cocina. «Y creo que todavía tengo algunas galletas por ahí». «Suena perfecto». Nos sentamos en el suelo de la sala, ya que todos los muebles estaban listos para ser movidos. Ella me pasó una botella de agua fría,
y yo la habría agradecido, bebiendo casi la mitad de un solo trago. «Gracias por hacer esto», dijo Lorena después de un momento. «De verdad. Sé que probablemente tienes mejores cosas que hacer un sábado». «Honestamente no», admití con una sonrisa. «Y además, Damián es como mi hermano, lo que sea por él». Ella asintió, tomando un sorbo de su propia agua. «Es un buen chico, siempre lo ha sido. El mejor». Hubo un silencio, pero no incómodo, solo presente. «¿Y tú?», preguntó Lorena de repente, mirándome con esos ojos cafés que parecían ver más de lo que yo quería mostrar. «¿Cómo has estado? Damián me ha contado un poco sobre ti a lo largo de los años». «¿Ah, sí?», dije, sintiéndome extrañamente expuesto. «¿Qué te ha dicho?» «Que eres diseñador gráfico, que eres callado pero leal, y que pasaste por una ruptura hace unos meses». Me tensé levemente. No esperaba eso. «Damián habla demasiado». «Lo siento», dijo rápidamente, su expresión suavizándose. «No quería incomodarte. Es solo que, bueno, yo también estoy pasando por algo similar. Un divorcio, para ser exacta». Eso me sorprendió. La miré con nuevos ojos, viendo las líneas de cansancio alrededor de su boca, la forma en que sus hombros parecían llevar un peso invisible. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «No lo sientas», respondió con una sonrisa triste. «Fue lo mejor. Solo que no pensé que a los 41 años estaría empezando de nuevo, ¿sabes? Mudándome a un lugar nuevo, reorganizando toda mi vida». Había algo en su honestidad que me desarmó por completo. «Sé a qué te refieres», dije lentamente. «No con el divorcio, pero sí con lo de empezar de nuevo. A veces siento que he estado en pausa durante años y apenas estoy aprendiendo a vivir otra vez». Lorena me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi reconocimiento, comprensión. «Exactamente», susurró, y en ese momento algo cambió. No fue dramático ni obvio, fue sutil, como un cambio en la luz o en la temperatura de la habitación. Pero ambos lo sentimos. Ella se aclaró la garganta y se puso de pie. «Bueno, mejor seguimos. Todavía queda mucho por hacer». «Claro», dije, levantándome también. Pero mientras volvíamos al trabajo, no pude evitar pensar en esa conversación, en la vulnerabilidad que había compartido tan fácilmente, en la forma en que me había mirado. Cargué más cajas, desmontamos un librero enorme que casi me aplasta y envolvimos platos con papel de periódico. Todo el tiempo había una conciencia nueva entre nosotros, una corriente subterránea de algo que ninguno de los dos estaba nombrando. A media mañana, cerca de las 11:30, Lorena estaba revisando una caja de fotografías cuando de repente se quedó congelada. Levantó algo de la caja, una foto enmarcada, y su rostro cambió por completo. Toda la compostura que había mantenido se desvaneció en un instante. «¿Lorena?», pregunté, acercándome con cautela. Ella no respondió de inmediato. Solo miraba fijamente la fotografía, con los labios apretados y los ojos brillantes. «¿Estás bien?», insistí, ahora realmente preocupado. Finalmente, pareció recordar que yo estaba ahí. Parpadeó rápidamente, como si estuviera expulsando lágrimas que no quería derramar, y guardó la foto de nuevo en la caja con movimientos bruscos. «Sí», dijo, su voz tensa. «Sí, estoy bien. Solo cosas viejas». Pero no estaba bien. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban levemente, en la forma en que evitaba mi mirada. Y en ese momento me di cuenta de algo fundamental. Esta mudanza no era solo sobre cambiar de departamento. Era sobre dejar atrás un pasado que la había lastimado profundamente. Y por alguna razón, estar aquí, siendo testigo de este momento tan personal, se sintió importante. Me sentí importante. «Oye», dije suavemente, tratando de encontrar las palabras correctas, «si necesitas un momento, podemos parar. No hay prisa». Lorena levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que no esperaba: gratitud. No por el trabajo físico que estaba haciendo, sino por ver la persona detrás de la tarea. «Gracias, Gael», dijo en voz baja,
Pero estoy bien, de verdad. No le creí, pero tampoco la presioné. Seguimos trabajando, pero algo había cambiado definitivamente. Ya no éramos solo dos extraños cumpliendo una obligación. Éramos dos personas heridas, en diferentes etapas de sanación, compartiendo un espacio y un día que ninguno de los dos olvidaría. Y esto apenas estaba comenzando. Después de ese momento tenso con la fotografía, Lorena pareció recuperar su compostura poco a poco. Se alejó de la caja de recuerdos y se enfocó en tareas más prácticas, como si el movimiento físico pudiera mantener a raya las emociones. Yo no dije nada. A veces el silencio es el mejor tipo de apoyo que puedes ofrecer. Cerca del mediodía, habíamos logrado un progreso considerable. La sala estaba casi vacía, con solo algunos muebles grandes esperando ser cargados. Lorena se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y me miró con una expresión que mezclaba agotamiento y alivio. «Creo que merecemos un descanso de verdad», dijo, mirando su reloj. «¿Tienes hambre? Puedo pedir algo de comer. Es lo mínimo que puedo hacer». «No tienes que hacer eso», respondí automáticamente. «Lo sé», dijo con una sonrisa pequeña. «Pero quiero hacerlo. Además, si no comes algo pronto, probablemente te desmayes cargando mi sofá gigante, y no quiero tener esa culpa». Eso me sacó una risa. «Bueno, cuando lo pones así». Terminamos pidiendo comida tailandesa de un lugar cercano. Mientras esperábamos, nos sentamos en el piso de la cocina, recargados contra la pared, con las piernas estiradas. Había algo extrañamente íntimo en compartir ese espacio tan casual, tan despojado de pretensiones. «Entonces», dijo Lorena después de un momento, girando su botella de agua entre sus manos, «Damián mencionó que eres diseñador gráfico. ¿Te gusta?» Me encogí de hombros. La mayoría del tiempo, sí. Es creativo, flexible. Puedo trabajar desde casa, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué malo? Porque a veces los días se mezclan todos juntos, admití. Trabajas, vives, duermes, todo en el mismo espacio. Es fácil perder el equilibrio. Ella asintió pensativamente. Entiendo eso. Yo enseñaba literatura en la universidad. Bueno, todavía enseño, técnicamente, pero estoy en un periodo de transición. ¿Transición hacia qué? Lorena soltó una risa suave, casi triste. Esa es la pregunta del millón. Honestamente no lo sé todavía. Después del divorcio, todo se sintió como si estuviera en pausa. Como si estuviera esperando que mi vida real comenzara, pero al mismo tiempo sabiendo que ya estoy en ella. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Siento exactamente lo mismo, dije sin pensar. Después de que terminé con mi ex, tuve esta sensación constante de estar atrapado. Como si hubiera una versión de mí que estaba lista para avanzar, pero otra parte que seguía congelada en el mismo lugar. Lorena me miró con esos ojos cafés, llenos de una comprensión que me desarmaría por completo si no tuviera cuidado. ¿Puedo preguntarte qué pasó? Con tu ex, digo. Solo si te sientes cómodo compartiéndolo. Respiré hondo. No hablaba de esto con muchas personas. De hecho, ni siquiera con Damián había entrado en todos los detalles. Pero había algo en Lorena, en este día, en este espacio, que hacía que quisiera ser honesto. Se llamaba Verónica. Empecé lentamente. Estuvimos juntos 3 años. Al principio todo era perfecto, ¿sabes? Esa fase de luna de miel donde todo parece brillar. Pero con el tiempo, ella empezó a decir que yo no estaba presente. Que físicamente estaba ahí, pero emocionalmente era como si estuviera a kilómetros de distancia. ¿Y era verdad?, preguntó Lorena suavemente, sin juicio en su voz. Me quedé callado un momento, enfrentando esa pregunta que había evitado durante meses. Creo que sí, admití finalmente. No a propósito, pero sí. Tenía tanto miedo de ser vulnerable, de realmente dejarla entrar, que construí estas paredes sin darme cuenta. Y cuando finalmente me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ella ya se había cansado de esperar. Lorena permaneció en silencio.
pero su mano se movió casi imperceptiblemente, como si quisiera alcanzar la mía pero se detuviera a medio camino. El gesto no pasó desapercibido. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Sigues teniendo esas paredes? La miré directamente. Estoy trabajando en eso. Tratando de estar más aquí, más presente. Creo que lo estás logrando, dijo suavemente. Hoy has estado completamente presente. Lo puedo sentir. Algo en la forma en que lo dijo, en la calidez de su voz, hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. La comida había llegado. Comimos sentados en el mismo lugar, compartiendo pad thai y curry verde directamente de los contenedores. La conversación fluyó más fácilmente ahora, moviéndose entre temas ligeros y profundos, sin esfuerzo. Ella me contó sobre sus estudiantes, sobre cómo amaba ver sus mentes abrirse a nuevas ideas. Yo le hablé sobre mis proyectos favoritos, esos raros clientes que realmente valoraban la creatividad. Fue durante una pausa en la conversación, mientras ella recogía los contenedores vacíos, que noté un libro abierto sobre la encimera de la cocina. Las páginas estaban marcadas con notas adhesivas de colores, y la cubierta mostraba una imagen de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. ¿Vas a México seguido?, pregunté, señalando el libro. Lorena siguió mi mirada, y su expresión cambió sutilmente. No era tristeza esta vez, sino algo más complejo. Nostalgia, tal vez. O anhelo. Solía ir más, dijo, acercándose al libro y pasando sus dedos por la portada con algo parecido a reverencia. Especialmente a Oaxaca. Hay algo en ese lugar que siempre me ha hecho sentir libre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Ella dudó, y pude ver que estaba decidiendo cuánto compartir. Finalmente, se apoyó contra la encimera y me miró directamente. Hace 1 año y medio. Fui sola, sin decirle a mi entonces esposo a dónde iba exactamente. Solo le dije que necesitaba unos días para pensar. ¿Y pensaste? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Más de lo que esperaba. Pasé una semana en un pequeño hotel en el centro histórico. Caminaba por las calles empedradas, visitaba mercados, comía comida callejera. Y en algún momento durante esos días me di cuenta de algo importante. Se detuvo y yo esperé, sintiendo que lo que estaba a punto de decir era crucial. Me di cuenta de que había estado viviendo la vida de otra persona durante años. Continuó, su voz apenas un susurro. Había moldeado mis deseos, mis sueños, todo, para encajar en lo que se suponía que debía ser. La esposa perfecta, la profesora respetable, la mujer que nunca causaba problemas. Pero en Oaxaca, caminando sola por esas calles, sintiendo el sol en mi cara, finalmente me sentí como yo misma. ¿Y qué pasó cuando regresaste?, pregunté, completamente cautivado por su historia. Intenté hablar con él sobre cómo me sentía, sobre querer más de la vida, sobre sentirme perdida. Pero él no quería escuchar. Dijo que estaba siendo dramática, que estaba pasando por algún tipo de crisis de mediana edad. Su risa fue amarga. Tal vez tenía razón sobre la crisis, pero estaba equivocado sobre todo lo demás. Porque 6 meses después, descubrí que él tenía una aventura. Había estado viéndose con alguien de su trabajo durante casi 2 años. Mi corazón se hundió. Lorena, lo siento mucho. Ella sacudió la cabeza, secándose rápidamente una lágrima que había escapado. No lo sientas. Honestamente, cuando lo descubrí, lo que más sentí fue alivio, porque significaba que podía irme sin sentir culpa, sin preguntarme si estaba cometiendo un error. Él me dio la salida que necesitaba. Aún así, dije, levantándome y acercándome un poco más a ella. No te merecías eso. Nadie lo merece. No, concordó. Pero me enseñó algo valioso. Me enseñó que tengo que elegirme a mí misma primero. Que no puedo esperar a que alguien más me dé permiso para ser feliz. Nos quedamos ahí parados, a apenas 1 metro de distancia, y el aire entre nosotros se sintió cargado de algo que ninguno de los dos estaba nombrando todavía.
Había una conexión formándose, invisible pero innegable, como un hilo que nos jalaba suavemente el uno hacia el otro. «Gael», dijo suavemente, su voz apenas audible. «¿Sí? Gracias por escuchar. Hace mucho que no hablo de esto con nadie». «Cuando quieras», respondí honestamente. «Es fácil hablar contigo». Algo pasó en sus ojos, un destello de algo que me hizo contener la respiración. Pero antes de que pudiera descifrarlo, ella se apartó, rompiendo el momento. «Bueno», dijo, su voz ahora más práctica. «Mejor seguimos. Ese sofá no se va a cargar solo». «Tienes razón». Pero mientras volvíamos al trabajo, cargando muebles más grandes y terminando de vaciar el dormitorio, ese momento en la cocina se quedó conmigo. La forma en que me había mirado, la vulnerabilidad que había compartido, la sensación de que estábamos compartiendo algo más profundo que solo un día de trabajo. Ya eran cerca de las 3 de la tarde cuando llegamos al armario del pasillo. Era el último lugar que quedaba por vaciar, y Lorena había estado evitándolo visiblemente durante toda la mañana. Cuando finalmente abrió las puertas, entendí por qué. Estaba lleno de fotografías enmarcadas. Docenas de ellas, apiladas unas sobre otras como recuerdos que alguien había tratado de ocultar, pero no podía soltar completamente. Lorena se quedó congelada frente al armario, su mano todavía en el tirador de la puerta. «Puedo hacerlo yo», ofrecí rápidamente. «Si quieres hacer otra cosa». Ella negó con la cabeza lentamente. «No, está bien, solo dame un segundo». Empezó a sacar las fotografías una por una, y yo me quedé a su lado, listo para ayudar si lo necesitaba. La mayoría eran fotos de bodas, aniversarios, vacaciones. Todas mostraban a Lorena con un hombre que asumí era su exesposo. En las fotos más antiguas, ella se veía radiante, genuinamente feliz. Pero a medida que las fotografías se hacían más recientes, podía ver el cambio. La sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente lejos de él, en lugar de hacia él. Y entonces, Lorena sacó una fotografía diferente. No estaba enmarcada como las otras. Estaba suelta, con los bordes ligeramente doblados por el tiempo. La imagen mostraba a Lorena sola, parada frente a una iglesia de color turquesa brillante, con intrincados detalles dorados. Llevaba un vestido blanco fluido, el cabello al viento, y sonreía con una alegría tan pura que parecía irradiar de la fotografía. «Oaxaca», susurró, y su voz estaba llena de algo que no podía identificar completamente. «¿Anhelo? ¿Pérdida? ¿Esperanza?» «Te ves increíblemente feliz», dije sinceramente. «Lo era», respondió, trazando el borde de la foto con su dedo. En ese momento, en ese lugar, era completamente feliz. ¿Por qué esta foto no estaba enmarcada como las otras? Lorena soltó una risa suave, casi triste. Porque mi ex esposo odiaba esta foto. Decía que me veía descuidada, demasiado informal. No encajaba con la imagen que él quería proyectar de nosotros. Hizo una pausa. Pero para mí, esta es la foto más honesta que tengo. Esta soy yo sin pretender ser nadie más. Sin pensarlo realmente, extendí mi mano y toqué suavemente su brazo. Deberías enmarcar esta, no las otras. Ella levantó la vista hacia mí, sorprendida, y nuestros ojos se encontraron. Por un momento, el mundo se redujo a solo nosotros dos, parados en ese pasillo estrecho, rodeados de cajas y recuerdos, con una fotografía entre nosotros que representaba algo más grande que ambos. «Tal vez lo haga», susurró. Y luego, tan natural como respirar, su mano se movió y cubrió la mía, todavía descansando en su brazo. El contacto fue eléctrico, enviando una corriente que recorrió todo mi cuerpo. Ninguno de los dos se movió. Ninguno se apartó. El momento se estiró, cargado de posibilidad y promesa, hasta que finalmente, con una sonrisa temblorosa, Lorena apretó suavemente mi mano antes de soltarla. «Gracias, Gael», dijo, su voz apenas audible, «por todo». Y mientras volvíamos al trabajo,
Algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no éramos dos extraños cumpliendo un favor. Éramos dos personas que se estaban viendo realmente, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Y ese toque, ese momento de conexión pura, se quedó conmigo, calentando mi piel mucho después de que ella se apartara. La tarde avanzó con una lentitud deliberada, como si el tiempo mismo supiera que algo importante estaba ocurriendo y quisiera darle espacio para desarrollarse. Después de ese momento en el pasillo, ese toque que había durado apenas segundos, pero que se sintió como una eternidad, ambos volvimos al trabajo con una conciencia nueva del otro. Cada movimiento parecía más intencional, cada mirada más significativa. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando finalmente cargamos el último de los muebles grandes en la camioneta. El sofá que Lorena había mencionado resultó ser un monstruo de 3 cuerpos que casi nos mata a ambos bajándolo por las escaleras. Cuando finalmente lo aseguramos en la parte trasera de la camioneta, ambos estábamos sudando y sin aliento. «Creo que ese sofá pesa más que nosotros dos juntos», dije, secándome la frente con el dobladillo de mi camiseta. Lorena se rió, un sonido cálido y genuino que me hizo sonreír automáticamente. Mi ex lo compró sin consultarme. Dijo que era una inversión, algo que duraría para siempre. Hizo una pausa, mirando el sofá con una expresión que mezclaba ironía y tristeza. Supongo que duró más que nuestro matrimonio. No supe qué decir a eso, así que simplemente me quedé a su lado, nuestros hombros casi tocándose mientras mirábamos la camioneta casi completamente llena. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó después de un momento, su voz más suave ahora. Toda esta mudanza, todas estas cosas, son técnicamente mías, pero cuando las miro, no me siento conectada a ninguna de ellas. Es como si pertenecieran a una versión anterior de mí que ya no existe. Tal vez eso es algo bueno, ofrecí cuidadosamente. Un lienzo en blanco. Ella giró su cabeza para mirarme, y la forma en que la luz de la tarde iluminaba su rostro me dejó sin palabras por un segundo. ¿Eso es lo que sientes tú? ¿Como si fueras un lienzo en blanco? A veces, admití. Otras veces siento como si estuviera atrapado entre quién era y quién quiero ser. ¿Y quién quieres ser, Gael? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil, sino porque nadie me la había hecho antes, ni siquiera yo mismo. Alguien que esté completamente presente, dije lentamente, las palabras formándose mientras las decía. Alguien que no tenga miedo de sentir las cosas profundamente. Alguien que pueda ver a otra persona realmente, sin las barreras que he construido. Lorena no dijo nada por un largo momento, pero algo en su expresión cambió. Se suavizó, se volvió vulnerable de una manera que me hizo querer acercarme más. Creo que ya eres esa persona, dijo finalmente, tan bajo que casi no la escuché. O al menos, hoy lo has sido. Conmigo. Mi corazón se aceleró. Lorena. Ven, dijo de repente alejándose de la camioneta. Todavía queda una cosa por hacer antes de cerrar el departamento. La seguí de vuelta al edificio, subiendo las escaleras hasta el departamento ahora casi vacío. Las paredes desnudas hacían eco de nuestros pasos, y la luz del atardecer entraba por las ventanas en ángulos largos y dorados. Lorena caminó hasta la cocina y abrió uno de los gabinetes que habíamos dejado para el final. Sacó una botella de vino tinto y 2 vasos de plástico. «No es elegante», dijo con una sonrisa traviesa, «pero creo que merecemos un brindis». «¿Por qué vamos a brindar?» «Por los finales», respondió sirviendo el vino. «Y por los comienzos». Tomamos nuestros vasos y nos sentamos en el piso de la sala vacía, con la espalda contra la pared, exactamente como lo habíamos hecho esa mañana. Pero todo se sentía diferente ahora, más íntimo, más real. Por los finales y los comienzos, repetí, chocando mi vaso contra el suyo. El vino era barato, pero funcionaba. Nos sentamos en un silencio cómodo durante unos minutos, bebiendo lentamente, simplemente existiendo en el mismo espacio. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Lorena de repente. «Después de todo lo que hemos compartido hoy, creo que estás más que autorizada».
Ella sonrió, pero había seriedad en sus ojos. Cuando estabas con tu ex, con Verónica, ¿alguna vez sentiste esa cosa? ¿Esa chispa que hace que todo lo demás desaparezca? La pregunta me golpeó con fuerza. Honestamente no, admití. Al principio pensé que sí, pero mirando atrás, creo que estaba más enamorado de la idea de estar enamorado que de ella específicamente. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo, respondió. Yo sentí lo mismo con mi ex. Durante años me convencí de que lo que teníamos era amor, pero en realidad era solo comodidad, familiaridad, miedo a estar sola. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Todavía tienes miedo a estar sola? Lorena me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me hizo contener la respiración. Hoy, dijo lentamente, por primera vez en mucho tiempo, no me he sentido sola, ni siquiera por un segundo. El aire entre nosotros se espesó. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir cada centímetro de espacio que nos separaba como si estuviera cargado de electricidad. Lorena, empecé, sin saber realmente qué iba a decir. Gael, hay algo que necesito decirte, interrumpió, su voz temblando ligeramente. Y tal vez es el vino hablando, o tal vez es la exhaustión del día, pero si no lo digo ahora, creo que me arrepentiré para siempre. Me giré completamente hacia ella, dándole toda mi atención. Dime. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Hoy no ha sido solo una mudanza para mí. Ha sido más, mucho más. ¿Y tú? Su voz se quebró ligeramente. Tú me has hecho sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Me has visto de una manera que nadie me había visto en años. Y sé que apenas nos conocemos. Sé que probablemente estoy siendo ridícula, pero... No estás siendo ridícula, dije rápidamente, mi propia voz ronca con emoción. Para nada. ¿No? No, porque yo he estado sintiendo exactamente lo mismo. Sus ojos se abrieron un poco, vulnerables y esperanzados. ¿En serio? ¿En serio?, confirmé. Desde el momento en que abriste la puerta esta mañana, algo en mí cambió. No puedo explicarlo racionalmente. No tiene sentido considerando que solo han sido unas horas, pero es como si... Me detuve, buscando las palabras correctas. Como si finalmente te hubieras despertado. Terminó ella por mí. Exactamente. Nos quedamos mirando el uno al otro, y sentí como si estuviéramos al borde de un precipicio. Un paso más y todo cambiaría. No habría vuelta atrás. Gael, susurró Lorena, su mano moviéndose lentamente hacia la mía. Tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea demasiado rápido. De que mañana nos despertemos y nos demos cuenta de que fue solo la emoción del momento. De que te arrepientas de... Su voz se desvaneció. Tomé su mano en la mía, entrelazando nuestros dedos. No voy a arrepentirme, dije con toda la certeza que pude reunir. Tal vez deberíamos tener miedo, tal vez deberíamos ser más cautelosos. Pero lo único de lo que realmente tendría miedo es de dejar pasar esto sin siquiera intentarlo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero estaba sonriendo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Hace aproximadamente 5 segundos, bromeé, secando su lágrima con mi pulgar. Y entonces ella se rió, ese sonido hermoso que había estado escuchando todo el día, pero esta vez con una ligereza que no había estado ahí antes. Era como si algo pesado hubiera sido finalmente liberado. Entonces, dijo, su voz todavía temblorosa pero más fuerte, ¿qué hacemos ahora? Creo, dije lentamente, acercándome un poco más, que deberíamos tomar esa pausa diferente de la que hablabas. Su respiración se detuvo. ¿Qué tipo de pausa? Una donde dejamos de tener miedo. Una donde somos honestos sobre lo que está pasando aquí. Levanté nuestras manos entrelazadas. Una donde admitimos que esto, lo que sea, es real. Lorena me miró durante un largo momento, y pude ver todo en sus ojos. El miedo, la esperanza, el deseo, la vulnerabilidad. Todo lo que yo estaba sintiendo reflejado de vuelta hacia mí.
Hagamos otro tipo de pausa entonces, susurró, y lentamente, tan lentamente que pensé que mi corazón podría explotar, se inclinó hacia mí. El mundo se redujo a este momento, a la suavidad de su mano en la mía, al calor de su aliento, a la forma en que sus ojos se cerraron justo antes de que nuestros labios se encontraran. El beso fue suave, tentativo al principio, como una pregunta. Pero cuando respondí, cuando mi mano libre se movió para acariciar su mejilla, se profundizó. Se volvió en una respuesta, en una promesa, en un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Lorena apoyó su frente contra la mía, su mano todavía aferrada a la mía como si fuera un salvavidas. «Dime que esto es real», susurró, su voz apenas audible. «Por favor, dime que no estoy imaginando esto». «Es real», respondí con convicción. «Es lo más real que he sentido en años». Ella se rió suavemente, un sonido de puro alivio y alegría. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dije, besando suavemente su frente. «Terminamos esta mudanza. Te ayudo a llevar todo a tu nuevo lugar. Y luego...» ¿Y luego? Luego vemos a dónde nos lleva esto. Sin presión, sin expectativas imposibles. Solo tú y yo, siendo honestos. «Me gusta ese plan», dijo, sonriendo contra mi cuello donde había apoyado su cabeza. Nos quedamos así por un rato más, abrazados en el piso de ese departamento vacío, sabiendo que cuando saliéramos de ahí, todo sería diferente. Mejor, más real. Finalmente, con evidente reluctancia, Lorena se apartó. «Deberíamos irnos», dijo, aunque ninguno de los dos se movió inmediatamente. «El nuevo lugar está esperando». «El nuevo lugar», repetí, y ambos supimos que estábamos hablando de más que solo un departamento. Nos pusimos de pie, limpiamos los vasos de vino y tomamos una última mirada alrededor. Lorena se paró en el centro de la sala vacía, girando lentamente. «Adiós», dijo suavemente al espacio vacío. «Gracias por las lecciones». Y luego, tomando mi mano, caminamos juntos hacia la puerta, listos para lo que viniera después. El nuevo departamento de Lorena estaba en un edificio más moderno, con ventanas amplias y pisos de madera clara que crujían suavemente bajo nuestros pies. Era más pequeño que el anterior, pero de alguna manera se sentía más espacioso, más lleno de posibilidades. Pasamos las siguientes 2 horas descargando la camioneta y subiendo todo a su nuevo espacio, pero ahora el trabajo se sentía diferente. Cada vez que nuestras manos se rozaban al cargar una caja, cada vez que nuestras miradas se encontraban, había un entendimiento compartido, una promesa silenciosa de que esto era solo el comienzo. El sol ya se estaba poniendo cuando finalmente terminamos. Las cajas estaban apiladas ordenadamente en la sala, los muebles colocados en posiciones temporales, hasta que Lorena pudiera decidir dónde quería cada cosa realmente. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, bañando todo en un resplandor cálido. «No puedo creer que lo hayamos logrado», dijo Lorena, mirando alrededor con una mezcla de agotamiento y satisfacción. «Pensé que me tomaría días hacer todo esto sola». «No tenías que hacerlo sola», respondí acercándome a ella. «Y no tienes que seguir haciéndolo sola». Ella me miró con esos ojos cafés que ahora conocía tan bien, y sonrió. «¿Eso es una promesa? Si tú quieres que lo sea». Lorena extendió su mano y yo la tomé sin dudar. Nos quedamos así, parados en medio de su nueva sala, rodeados de cajas que representaban su pasado, pero mirando hacia algo completamente nuevo. «Tengo miedo», admitió suavemente. «No del futuro, sino de arruinar esto. De que mis inseguridades o mi equipaje emocional terminen ahuyentándote». «Lorena», dije, apretando su mano suavemente. «Todos tenemos equipaje. Yo también lo tengo. Pero la diferencia es que esta vez estoy dispuesto a quedarte a pesar de eso. No quiero que seas perfecta, solo quiero que seas honesta. Y si me equivoco, y si tomo decisiones malas, entonces las tomarás conmigo al lado», respondí.
Y yo probablemente también tomaré algunas decisiones malas. Pero al menos no estaremos solos mientras lo hacemos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez no era de tristeza. Era alivio. Era esperanza. ¿Cómo es que un chico de 26 años puede ser tan maduro?, preguntó con una sonrisa temblorosa. No soy tan maduro, admití con una risa. Créeme, por dentro estoy aterrado. Pero contigo quiero ser valiente. Lorena se inclinó y me besó, suave y dulcemente, como si estuviera sellando un pacto. Cuando nos separamos, apoyó su cabeza en mi pecho y yo la envolví en mis brazos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró contra mi camiseta. Cuando me desperté esta mañana estaba aterrada. Aterrada de empezar de nuevo, de estar sola, de enfrentar este día. Y ahora, parada aquí contigo, siento como si todo hubiera valido la pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada noche sin dormir, todo me trajo hasta aquí. A mí me pasa lo mismo, dije honestamente. Cada error que cometí, cada vez que dejé que el miedo me controlara, todo eso me enseñó lo que no quiero. Y ahora que estoy aquí contigo, finalmente sé lo que sí quiero. ¿Y qué quieres, Gael? Esto, respondí simplemente. Quiero esto. Quiero intentarlo de verdad. Quiero verte mañana y el día después de eso. Quiero conocer todas las partes de ti, las buenas y las complicadas. Quiero construir algo real contigo. Ella levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Yo también quiero eso. Más de lo que he querido algo en mucho tiempo. Nos besamos de nuevo, más profundamente esta vez, y sentí como si todas las piezas rotas dentro de mí finalmente estuvieran encontrando su lugar. No era una solución mágica, no éramos perfectos, pero éramos reales, y en este momento eso era más que suficiente. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sonriendo como adolescentes. Deberíamos celebrar, dijo Lorena de repente, con un brillo travieso en sus ojos. Oficialmente inaugurar el nuevo lugar. ¿Tienes algo en mente? Bueno, dijo mirando alrededor del departamento vacío. No tengo muebles armados, no tengo comida en la nevera y probablemente no encuentre las sábanas hasta mañana. Pero sí tengo otra botella de vino barato y 2 vasos de plástico. Me reí. Suena perfecto. Sacó el vino de una de las cajas y nos sentamos en el piso junto a las ventanas, viendo cómo la ciudad se iluminaba con las luces de la noche. Era un momento simple, ordinario incluso, pero se sentía sagrado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lorena después de un rato, su cabeza apoyada en mi hombro. «Lo que sea. ¿Qué le vas a decir a Damián? Es su tía, y tú eres su mejor amigo. No quiero que esto cause problemas entre ustedes». Había pensado en eso, aunque solo brevemente. «Le voy a decir la verdad», respondí, «que vine a ayudar con una mudanza y terminé encontrando algo que no sabía que estaba buscando. Si él tiene problema con eso, lo resolveremos». «Pero no voy a mentirle, y tampoco voy a pretender que esto no es importante». Lorena asintió lentamente. «Él va a pensar que estoy loca, una mujer de 41 años con un chico de 26. Entonces pensará que ambos estamos locos», dije con una sonrisa, «porque yo también estoy aquí, eligiendo esto». «¿No te molesta la diferencia de edad?» «¿Debería?», pregunté genuinamente curioso. A mucha gente sí le molesta. Tienen opiniones muy fuertes al respecto. Me encogí de hombros. «Que opinen lo que quieran. Yo no estoy construyendo una relación con ellos. Estoy construyéndola contigo. Y la edad es solo un número cuando 2 personas se entienden de la forma en que nosotros nos entendemos». Lorena se giró para mirarme directamente. «¿Cómo puedes estar tan seguro de esto? Apenas nos conocemos desde hace unas horas». «Lo sé», admití. «Y en papel suena ridículo. Pero hay algo que aprendí en estos últimos meses, después de terminar con Verónica. Aprendí que el tiempo no es lo que hace que algo sea real. La conexión lo hace. La honestidad lo hace. Y desde el momento en que entraste en mi vida esta mañana, he sentido más conexión contigo que en 3 años con alguien más». «Gael», susurró, y había asombro en su voz.
Además, añadí con una sonrisa más ligera, si me hubieras conocido cuando tenía 19, probablemente habrías pensado que era un idiota. Eso la hizo reír, el sonido llenando el departamento vacío. Probablemente tengas razón. Pasamos las siguientes horas simplemente hablando, sobre todo y sobre nada, sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para el futuro. No hicimos promesas imposibles ni planeamos una vida completa juntos. Solo estuvimos presentes, uno con el otro, siendo honestos sobre lo que sentíamos en ese momento. Era casi medianoche cuando finalmente decidimos que era hora de que me fuera. Lorena tenía que desempacar al día siguiente y yo tenía un proyecto que entregar el lunes. La vida real nos estaba llamando de vuelta. ¿Nos vemos mañana?, preguntó en la puerta, su mano todavía aferrada a la mía. ¿Y pasado mañana?, añadí. Y el día después de ese, completó con una sonrisa. Es una cita, dije, besándola suavemente. O muchas citas, técnicamente. Me fui del edificio caminando en las nubes, con una sonrisa que no podía borrar de mi cara sin importar cuánto lo intentara. El mundo se sentía diferente, más brillante, más lleno de posibilidad. Los días siguientes fueron un torbellino hermoso. Nos veíamos cada día, a veces solo para tomar café, otras veces para ayudarla a seguir organizando su nuevo espacio. Cada momento juntos confirmaba lo que ambos habíamos sentido ese primer día. Esto era real. Damián volvió de México una semana después, y cuando le conté lo que había pasado, su reacción fue inesperada. «Espera, ¿mi tía Lorena?», preguntó, sus ojos abiertos de par en par. «¿La misma tía Lorena que conociste hace apenas una semana?». «Sí», respondí, preparándome para su desaprobación. Pero en lugar de eso, se empezó a reír. «Carnal, solo tú podrías ir a ayudar con una mudanza y terminar enamorado. ¿No estás molesto?». «¿Molesto? Gael, ella ha estado sola y triste durante meses. Y tú has estado perdido desde que terminaste con Verónica. Si se encontraron y se hacen felices, ¿por qué estaría molesto?». Hizo una pausa. «Solo no me cuentes detalles, ¿ok? Hay límites». Eso me sacó una risa de puro alivio. 2 meses después, Lorena y yo estábamos más juntos que separados. Su departamento se había convertido en nuestro espacio compartido, lleno de mis cosas mezcladas con las suyas. No fue una decisión formal, simplemente sucedió, tan naturalmente como todo lo demás entre nosotros. Una noche, estábamos acostados en su cama, con mi cabeza en su pecho escuchando el ritmo constante de su corazón, cuando ella habló suavemente en la oscuridad. «¿Recuerdas lo que dijiste el primer día? ¿Sobre estar presente?». «Sí», murmuré medio dormido. Hoy estuve pensando en eso, en cómo yo también había estado ausente de mi propia vida durante tanto tiempo, yendo por los movimientos pero sin realmente vivir. Hizo una pausa. «Y luego llegaste tú, este chico con su camiseta arrugada y sus manos sudorosas, cargando mis cajas como si fuera lo más importante del mundo. Y me viste. Realmente me viste. Y eso lo cambió todo». Levanté la cabeza para mirarla. «Tú también me viste a mí. Nos salvamos mutuamente», dijo con una sonrisa suave, «en el momento en que más lo necesitábamos». «¿Crees que Damián planeó todo esto?», bromeé. «¿Como una especie de operación Cupido encubierta?». Lorena se rió. Conociendo a mi sobrino, probablemente fue pura casualidad. Pero fue la mejor casualidad de mi vida. «La mía también», susurré, besándola suavemente. Y mientras nos quedábamos dormidos esa noche, entrelazados y completos, pensé en ese día que había cambiado todo. En cómo una simple mudanza se había convertido en el comienzo de algo extraordinario. En cómo 2 personas rotas habían encontrado la forma de sanarse mutuamente, no borrando las cicatrices, sino aceptándolas como parte de la historia que los había traído juntos. A veces, las mejores historias no comienzan con fuegos artificiales. Comienzan con cajas pesadas, conversaciones honestas, y el coraje de decir, hagamos otro tipo de pausa. Una pausa de fingir, una pausa de tener miedo, una pausa que, en realidad, era solo el comienzo de algo verdadero. ¿Sabes?
A veces pienso en ese día, en cómo un simple favor se convirtió en algo tan profundo. Lorena me enseñó que los finales no siempre son tristes. A veces son solo el preludio de algo mejor. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Tomarías ese riesgo? Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.